¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de la sesión celebrada hoy en la Asamblea Nacional y este debate o en el marco de un acuerdo electoral, saludamos en línea telefónica al diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela, la fracción 16 de julio, tomó la palabra el día de hoy. 1 millón de gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar en esta conexión. Pues mucho interés, diputado, de conocer el planteamiento que hacía usted en su intervención. Entre otras cosas, usted hablaba sobre pasos necesarios para la celebración de elecciones libres y transparentes en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, efectivamente, en la tarde de hoy se realizó la plenaria y uno de los puntos fue lo de las garantías electorales y la escogencia del Consejo Nacional Electoral. Y efectivamente la fracción parlamentaria del 16 de julio actuó, como siempre, responsablemente al advertir que cualquier acuerdo de garantías electorales pasa primero por el cese de la usurpación. En segundo lugar, planteamos formalmente que el sistema electoral electrónico no es confiable por la ciudadanía no tiene confianza, como en efecto en la inmensa mayoría de los países, incluso los más desarrollados, tampoco tienen confianza en el voto electrónico. Y por eso hemos propuesto el voto manual. También hicimos hincapié en la necesidad de hacer una revisión profunda del registro electoral permanente. Venezuela es uno de los países donde los miles de muertos votan, como también extranjeros, cubanos, chinos, rusos, y está totalmente viciado. La multicedulación es otro de los grandes problemas. También hemos estado planteando la necesidad de que se incorpore al registro electoral permanente los millones y millones de venezolanos que están regados por el mundo en la llamada diáspora, así como también la necesidad de un nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que es una de las grandes deudas que tiene la Asamblea Nacional con respecto al pueblo venezolano. Los 5 rectores, a nuestro juicio, con sus 10 suplentes, tienen que responder a lo que dice la Constitución, en el artículo 296. Deben ser personas no vinculadas a ningún partido político. Nos oponemos a que eso sea un reparto, una rebatiña de cargos entre el oficialismo, la oposición. No, ahí son 3 que deben escoger, 3 y sus 6 suplentes, la sociedad civil. Uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas y otro por el poder ciudadano. También en los últimos 16 años se han valido algunos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela de lo que dice la Constitución, que para elegir ese Consejo Nacional Electoral se necesitan las 2/3 partes. Como en anteriores procesos no se tenía, bueno, entonces intervenía el ilícito Tribunal Supremo de Justicia por una supuesta omisión parlamentaria y designaban a dedo estos rectores. El pueblo venezolano votó en diciembre del año 2015 por 112 diputados a la Asamblea Nacional, es decir, a 2/3 partes. Y ahí comenzó este viacrucis, porque de inmediato, al darse cuenta que teníamos las 2/3 partes, bueno, expulsaron a 3 diputados de Amazonas, y ya se habían perdido las 2/3 partes. Ahora, por supuesto, hay una nueva configuración de la Asamblea Nacional y están mucha gente de estos exdiputados que se han incorporado a la Asamblea Nacional, están frotándose las manos para ver si no se hace la mayoría que establece la Constitución y, en consecuencia, apelar a este ilícito Tribunal Supremo de Justicia para escoger a dedo los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, lo que sería otro fraude a la voluntad de los venezolanos. Ahora, diputado, varias inquietudes. En principio, saber si ustedes, la fracción 16 de julio, aprobó el acuerdo presentado el día de hoy, en el cual, por lo que podemos escuchar, todavía no lo hemos publicado en la página web o en el Twitter del Parlamento, no menciona el fin de la usurpación. ¿Ustedes aprobaron el documento? Nosotros, en el texto del acuerdo se establece la necesidad de establecer garantías electorales, ¿no? Y desde luego la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Nosotros estamos respaldando ambas tesis, es decir, es una serie de garantías electorales entre las cuales para nosotros la primera es el cese de la usurpación y luego todas las que he mencionado, entre otras, así como también las auditorías, la observación internacional, etcétera, etcétera. Y desde luego un nuevo Consejo Nacional Electoral que responda a lo que antes mencionaba, que sus rectores y todos los directores regionales del Consejo Nacional Electoral sean escogidos, como dice la ley, y no como pretende el oficialismo reunido en negociaciones con el oficialismo, es decir, con este grupo que se autocalifica de opositor, de repartirse 2 partidos para mí y uno. Eso no lo va a aceptar el pueblo venezolano y desde luego traicionaría la confianza de cualquier proceso electoral, ni siquiera de una junta de condominio. De manera que se abre ahora todo un proceso en el que yo soy miembro de la Comisión Electoral designada por la Asamblea Nacional, en la que dentro de esa comisión se van a dar las especificidades, es decir, los aspectos como por ejemplo eso del voto manual, la conformación del Consejo Nacional Electoral, cómo se va a hacer, y desde luego también la condición que nosotros sine qua non vamos a insistir en que para ir a cualquier proceso electoral lo primero es que debe cesar la usurpación y desde luego no puede haber un plan plan república regentado, ordenado por quien está usurpando el poder, porque va a pasar lo mismo que está pasando en Bolivia, que durante más de 24 horas suspendieron el conteo de votos y de golpe y porrazo salió la célebre frase, que los venezolanos conocemos perfectamente, lo de la tendencia irreversible según la cual habían cambiado por completo los votos, no solo para no ir a una segunda vuelta, sino también perdiendo la mayoría en el Parlamento boliviano. Eso es lo que está en juego. Si nosotros mantenemos la usurpación, el poder militar bajo la égida de quien usurpa el poder y los otros elementos que ya he mencionado, bueno, estaríamos traicionando la confianza del pueblo venezolano y esto no, por lo menos con la fracción 16 de julio, y creo que con la inmensa mayoría de los venezolanos no van a contar. Ahora, a propósito del acuerdo político a través del cual llegan o regresan los diputados del PSUV / constituyentes y exministros del equipo de Nicolás Maduro, bueno, ¿cómo se explica este supuesto allanamiento de inmunidad parlamentaria que todavía no se ha oficializado contra el diputado Juan Pablo Guanipa, diputado por el Zulia, gobernador electo por esa entidad, quien sufrió golpe de Estado porque no se juramentó ante la constituyente comunal? ¿Qué puede decirnos, diputado? Justamente el curul del diputado, colega Pablo Guanipa, queda justo frente al mío. Y cuando le participaron que el Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo, había tomado la decisión de allanarle la inmunidad parlamentaria. De inmediato, sus compañeros de bancada lo rodearon, le sugirieron que saliera del hemiciclo por precaución y al poco tiempo efectivamente abandonó. Esto es una especie de persecución en la que cae Juan Pablo Guanipa como una especie de esta modalidad de la puerta giratoria, sacan uno y meten a otro, pero en este caso es el líder que está convocando a una manifestación para el día 24, precisamente para protestar por las condiciones en las que están desenvolviéndose en el estado Zulia, sin gas, sin luz, sin todas esas precariedades. Y bueno, aprovecharon esta circunstancia para allanarle ilegalmente su inmunidad parlamentaria. Esto, desde luego, impactó fuertemente en la sesión de hoy. Este es parte de la acción de esta organización, este conglomerado, el crimen organizado que está conformado por la guerrilla, los grupos terroristas islámicos, el narcotráfico y la corrupción, que están actuando en con una vocación expansionista pocas veces vista en América Latina, ¿no? Con Cuba, con Rusia, con Irán, con Turquía, con China, cobijando todo esto que está pasando en los países de América Latina.
donde están tratando de tomar el control. Esto viene a corroborar que la fracción parlamentaria 16 de julio, así como partidos como 20 Venezuela, la plataforma Soy Venezuela, tenía mucha razón al decir que lo que estaba sucediendo en Venezuela no era una crisis interna, sino un conflicto transnacional. Y esto desde luego ha quedado corroborado con los sucesos de los últimos días. Por eso hemos estado planteando desde hace meses la necesidad de que los demócratas venezolanos y sus instituciones legítimas, como la Asamblea Nacional, soliciten una coalición internacional que ayude a los venezolanos y a los demás países a restituir la paz, la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, etcétera, ¿no? Ahora, la pregunta es, diputado, ¿cómo permitir el regreso de estos parlamentarios también constituyentes del PSUV que no han cesado en la persecución contra la disidencia? Eso es un grave error en el que incurrió la junta directiva y algunos miembros de colegas diputados. A nuestro juicio es un error, en primer lugar porque están violando flagrantemente el artículo 187, numeral 20, el 191, el 197, porque ellos son exdiputados, por varias razones. En primer lugar, porque la mayoría de ellos se juramentaron como ministros, gobernadores, alcaldes, presidentes de institutos autónomos, y el artículo 191 es muy claro. La dedicación al Parlamento Nacional como diputado es dedicación exclusiva, y no pueden jurar o desempeñar ningún otro cargo. El momento en que juran o asumen algún otro cargo, pierden su investidura. Y por otro lado, la mayoría de ellos se incorporaron a la espuria Asamblea Nacional Constituyente, renunciando a su condición de diputado a la Asamblea Nacional. Por si fuera poco, esa misma Asamblea Constituyente espuria fue la que es una cosa digna de inspirar a un Gabriel García Márquez o a un Miguel Otero Silva sobre el realismo mágico, porque mientras aquí en la Asamblea Nacional se estaban recibiendo con aplausos, casi como una fiesta, bueno, más de 30 diputados que son perseguidos, hostigados, acosados, estaban reunidos en Bogotá, precisamente condenando la persecución de las víctimas. Entonces era una cosa absolutamente absurda que aceptaran a estos exdiputados y allá le estaban condenando los de las mismas bancadas que estaban votando. Por otro lado, nosotros pensamos que esa incorporación de estos exdiputados del Partido Socialista Unido y el llamado el Bloque de la Patria tienen como objetivo implosionar a la única institución legítimamente reconocida dentro del país, así como el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, pero en el país es la Asamblea Nacional. Ellos van a tratar de implosionar la Asamblea Nacional. Tratarán de convencer por diversos medios a otros diputados, y ya veremos lo que va a pasar el 5 de enero cuando se escoja la nueva Junta Directiva, o lo que va a ser el último año del periodo legislativo. Esto es un peligro que nosotros lo advertimos responsablemente y de manera reiterada y oportuna que estaba sucediendo, y por eso todavía nosotros a ellos no lo consideramos diputados. Hoy me tocó intervenir desde el podio de oradores y a ellos los llamo exdiputados, porque eso es lo que son. Diputado Omar González, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputados de 20 de Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio, tomó la palabra el día de hoy en el marco de la sesión celebrada en la Asamblea Nacional, donde se aprobó un acuerdo de garantías electorales de cara a un proceso comicial, que no nos queda claro exactamente cuál es. El equipo que acompaña a Nicolás Maduro pretende unas elecciones parlamentarias probablemente adelantadas. Desde la unidad, desde el Parlamento, exigen la celebración de elecciones presidenciales, tomando en cuenta el fraude, el simulacro, no reconocido por buena parte de la comunidad internacional del año 2018 en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina,
Amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Globalterap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Juan Carlos Sosa Purúa. Juan Guaidó no tiene una patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Él llegó a ese cargo con un objetivo específico, que es el que estamos demandando todos los venezolanos, que es comandar la libertad de Venezuela, darle la libertad a Venezuela de 20 años de oprobio y de sometimiento a una narcotiranía. Entonces, Juan Guaidó, como presidente de la República, desde el punto de vista legítimo, tenía la obligación de hacer todo lo que tenía en sus manos hacer para lograr la libertad de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que yo le cuestiono a Juan Guaidó? Que en vez de hacer eso, él llegó allí y se ha dedicado durante 9 meses a ser una especie de estrella de rock, bailando por todo el país, dándole besitos a viejitas y dando mítines políticos a una gente que se está muriendo de mengua, a un país que se está muriendo de mengua. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que hoy se cumplió esta paralización de maestros, de profesores universitarios, convocada por las condiciones laborales, por los bajos salarios en nuestro país. Lo hemos comentado en varias oportunidades con especialistas en este espacio. Según instituciones como el Banco Mundial, la pobreza, ellos consideran pobreza el caso de aquellos países donde los ciudadanos viven con menos de $1 al día. Eso ha variado, sin embargo, en el caso concreto de nuestro país, incluso la situación es mucho peor. Hace algunos días, por decreto, por decisión del equipo económico de Nicolás Maduro, el salario mínimo se ubicó en 150.000 bolívares, lo que equivale a $8 aproximadamente en Venezuela. No llega a $1 diario en este momento en nuestro país. La canasta alimentaria familiar ya supera los 6 millones de bolívares, la básica 12 millones de bolívares, y en estas condiciones, como es natural, los profesores universitarios, los maestros han decidido protestar. No es la primera vez, pero hoy ha sido una acción conjunta. Vamos a tratar de contactar con nuestra siguiente invitada, Keta Estefani, de FAPUB, porque, entre otras cosas, hoy ofrecían una declaración en torno a lo que está ocurriendo, unos salarios que no alcanzan ni siquiera para costear el pasaje, mucho menos para cubrir las necesidades alimentarias. Esto ocurrió hoy, vimos protestas prácticamente en todo el territorio nacional, exigiendo las reivindicaciones ante un equipo que acompaña a Nicolás Maduro absolutamente sordo ante esta situación. Hoy, justamente a propósito de lo que está ocurriendo con los trabajadores, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo ante la situación laboral y en el marco de el informe elaborado por la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo. Nos acompaña Keta Estefani, decíamos, forma parte del equipo de FAPUB. Hoy ofrecía rueda de prensa. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación al programa.
mucho interés de conocer los detalles acerca de las reivindicaciones, que no son nuevas, pero lo interesante del día de hoy, o la actividad convocada para este martes y miércoles, es que entiendo que se trata de una actividad conjunta entre maestros y profesores universitarios. Corríjame si me equivoco, ¿qué puede decir? Sí, eso es exactamente así. Hasta ahora nosotros habíamos logrado articular acciones con otros sectores sindicales, pero realmente es muy importante para nosotros la articulación con el magisterio, porque es la educación. En este momento está paralizada la educación y es la carrera docente que ha sido tan maltratada en todos los subsistemas de educación del país por el Ejecutivo Nacional. Y hoy efectivamente estamos haciendo esta acción conjunta con el magisterio. La iniciativa, la convocatoria inicial de hecho fue del magisterio, y nosotros nos hemos sumado a esa paralización, y no solamente se han sumado los profesores universitarios, sino que también se han sumado la Federación de Profesionales de las Universidades, FENACIPRU, la Federación de Empleados Universitarios, FETRESUB. Es decir, realmente hay un apoyo del sector universitario a la lucha del magisterio, consideramos que es la misma lucha, y bueno, vamos a mantener acciones conjuntas con ellos. A propósito del resultado de la actividad, ¿qué información puede compartir con nosotros? Mira, el día de hoy el paro se han cumplido. Bueno, nosotros estamos ya acostumbrados en el sector universitario a una respuesta siempre solidaria y siempre positiva de parte de los profesores. Los empleados también han respondido al llamado a paro. En el sector magisterio la información que tenemos es que se ha cumplido la paralización y se han cumplido las acciones de protesta. En Caracas los dirigentes hablaban de más del 90% de paralización. Hicieron una muy buena concentración en el centro, frente al ministerio, con una participación de casi 1.000 maestros y también de 1.000 personas, pues también acompañados por otros sectores. Y la acción se ha desarrollado como la preveíamos. Nosotros hemos tenido algunas denuncias de algunas escuelas donde se ha querido presionar a los maestros para que no se paralicen. Sin embargo, en este momento en que la educación está sobre los hombros, la educación básica está sobre los hombros de los maestros, realmente es el colmo que el Ejecutivo Nacional pretenda chantajearlos para que no hagan una paralización, una gente que está sosteniendo con su trabajo prácticamente gratuito la educación pública en Venezuela. Tengo que preguntarle porque hoy, por ejemplo, Griselda Sánchez del sindicato de la Federación Venezolana de Maestros decía en una declaración que iban rumbo a una paralización de 72 horas. Inicialmente se había anunciado que serían solo 48 horas. ¿Qué puede decirnos con relación a este tema? No, el paro nuestro ahorita es de 48 horas. Seguramente se está planteando un próximo evento de paralización de 72 horas que nosotros no lo hemos discutido con ellos. Es decir, nosotros no hemos tomado acuerdos en ese sentido. Ella también hablaba de una posibilidad de una paralización, indefinida, de carácter indefinido. Eso nosotros no lo hemos discutido con ellos. Pero yo entiendo que lo que está hablando es de otro paro, de montar otro paro de 72 horas. Ahora, hay un tema medular y lo hemos conversado con nuestra invitada, y es que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro no reconoce la situación. De hecho, hace algunos días advertía el Instituto Nacional de Estadística que la pobreza estaba reduciéndose en Venezuela a pesar de la hiperinflación, la depresión económica, una información evidentemente que no se corresponde con la realidad. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿Qué espera el magisterio, los profesores, tomando en consideración que es este equipo económico el que nos ha traído a esta situación? La escuchamos. Sí, efectivamente lo que ellos están planteando no se compadece con las propias cifras que ellos dan de inflación, no tiene ninguna relación, y con las mismas montos salariales que ellos imponen, porque todas las tablas salariales son impuestas. Nosotros no tenemos en Venezuela, y esa es una de las conclusiones de la OIT, no hay libertad sindical. No hay la posibilidad de la negociación colectiva, todo es impuesto desde el Ejecutivo Nacional, y lo que ellos dicen de disminución de la pobreza no tiene nada que ver no solo con la realidad, sino con las propias cifras de ellos. Ahora, efectivamente, ese equipo económico y ese equipo que está en el Poder Ejecutivo es el que
es el que tiene el control de la finanza del pueblo de Venezuela, y a ese respecto nosotros lo que estamos planteando es que se le devuelva el presupuesto a educación, porque los recursos no son del gobierno, los recursos son de la nación, y la educación es uno de los elementos fundamentales de la sociedad, los recursos, y la educación debe sostenerse, o si no que se vayan. Es decir, ¿para qué quieren el poder si no van a garantizar ni siquiera educación, no están garantizando salud, o sea, no están garantizando dos derechos que son fundamentales, esenciales de todo Estado, de todos los tipos distintos de Estado que haya habido? Esos son dos elementos fundamentales y tienen que garantizar. Nosotros vamos a mantener al respecto la protesta, es decir, el hecho de que uno considere, y yo así lo considero, y estoy convencida que aquí la única posibilidad de restitución de los derechos sociales es un cambio político en el país, no significa que vamos a dejar de exigirle a quien detenta el poder de facto, porque bueno, este es un gobierno de facto, bueno, detentas el poder de facto, pues tú tienes que cumplir con las demandas de la población, que son demandas justas y que son demandas constitucionales, que son demandas que tienen que ver con los derechos humanos reconocidos de manera universal y con convenios internacionales suscritos por el país. Bueno, ya lo dijo el exministro del Trabajo, Francisco Torrealba, / constituyente y diputado del PSUV, al momento de explicar este ajuste salarial a 150.000 bolívares del sueldo mínimo de nuestro país. Alcanza para una caja CLAP, prácticamente dijo, ¿de qué se quejan? Yo le pedí un comentario en torno a este tema. Bueno, en primer lugar, que eso inclusive también es violatorio de los convenios de la OIT, o sea, que se pretenda que el pago del salario se haga prácticamente a través de productos que te está vendiendo el mismo patrono, porque esa caja clave es una cosa que la controla el mismo Ejecutivo Nacional, y alguien se está enriqueciendo con el tráfico de comida en Venezuela hace rato. Y con ese negocio, y si la gente necesita percibir su salario en moneda corriente y poder ir al comercio a escoger y a comprarle a quien la gente quiera comprarle y lo que la gente quiera comprarle, de eso se trata la libertad de la gente, pues. Eso es un derecho humano fundamental. El derecho a la alimentación no es a que yo coma lo que le dé la gana al presidente Maduro que yo coma, no, el derecho es a comer lo que yo quiera comer, dentro de mis posibilidades como producto y fruto de mi trabajo. Entonces es el colmo del cinismo que ellos estén haciendo eso. Inclusive hay algunos sectores, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a la gente prácticamente lo que le están dando es comida, pues. Es decir, lo que trabaja por comida, pero entonces es una comida que llevan carne, que llevan cosas, y se le entregan a la gente que supuestamente es gratuita, y no lo es, porque la gente está trabajando y no está percibiendo un salario acorde con el trabajo que realiza. Entonces de lo que se trata es, bueno, el sistema prácticamente feudal, que el siervo de la gleba le pagaban con ficha que debía gastar en el mismo negocio del señor feudal. Bueno, eso es lo que ellos están instaurando aquí. Está en un retroceso. Ellos hablan del capitalismo, pero nosotros vamos con ellos hacia un sistema semifeudal en lo que son las relaciones de los que detentan, de los que han usurpado efectivamente los recursos de la nación en contra de toda una población que quieren esclavizar. Keta Estefani, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Forma parte del equipo de FAPUB, la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de la paralización conjunta que han convocado los maestros y profesores universitarios en protesta por las condiciones laborales y por los bajos sueldos. Insistimos, la canasta básica familiar, según el Sendas, ya superó los 12 millones de bolívares. El salario mínimo de nuestro país desde hace algunos días está en 150.000 bolívares. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo. De arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo. Dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Jean-Jules Linden y las orquídeas venezolanas. En abril de 1842, el periódico La Gaceta de Venezuela reseñaba la llegada de un joven luxemburgués llamado Jean-Louis Linden, que había venido desde Bélgica junto con otros dos naturalistas para hacer estudios botánicos, pero que se manifestaban desencantados porque las plantas no habían florecido. La flor es el órgano del cual se valen los botánicos para establecer clasificaciones e identificar las plantas. De allí, la decepción y la preocupación de estos exploradores. Afortunadamente, Jean-Jules Linden y sus jóvenes colegas permanecieron varios meses en Venezuela, lo cual les permitió alcanzar su objetivo. Muchas de las plantas, principalmente orquídeas, colectadas por Linden en Venezuela, se conocieron por primera vez en Europa. Varias, además, fueron nuevas para la ciencia. A su regreso a Bélgica, Linden entró en el ramo comercial con la creación de un establecimiento dedicado a la importación y venta de orquídeas y otras especies con flores llamativas, que con el tiempo se convertiría en uno de los más importantes viveros ornamentales de Europa. Gracias a las observaciones detalladas que Linden hizo durante sus viajes sobre las condiciones en las que vivían las plantas en la naturaleza, se lograron mejoras en las técnicas de cultivo para viveros e invernaderos. Linden recibió muchos reconocimientos, entre ellos la designación como miembro honorario de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Venezuela, fundada en Caracas en 1867 por el científico alemán Adolfo Ernst. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y tal como dice la agencia AP, Associated Press, la comunidad internacional está preocupada por la situación en Bolivia. De hecho, se ha convocado Consejo Permanente de la OEA para mañana con el fin de analizar la situación. La misión de observación de la organización, comentábamos al inicio, emitió un comunicado ayer advirtiendo que esta primera vuelta de las elecciones presidenciales generó preocupación y sorpresa ante el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos. De hecho,
A esta hora, aparentemente, el Instituto Electoral ha publicado una nueva cifra con los resultados, con el 86% de los datos escrutados. La diferencia es apenas de 4, casi 5%. Estaríamos ante la posibilidad de una segunda vuelta, pero existe la amenaza de que esto no ocurra o preocupación de manipulación. De hecho, han visto ustedes seguramente las imágenes de los ciudadanos en la calle protestando lo que está ocurriendo en ese país. Para hablar al respecto y lo que sucede en toda América Latina, saludamos en la línea telefónica al embajador Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para tus oyentes. Un gusto conversar con usted. Iniciaría, embajador, a partir del artículo de opinión que usted escribió el pasado 9 de octubre. No había pasado nada de esto. Usted lo titulaba Polvorín Andino y ya hacía referencia a la versión sobre la participación o no de los factores que hacen vida en el foro de Sao Paulo o la izquierda en la región para entender buena parte de lo que está ocurriendo. Quisiera iniciar conversación a partir de este tema. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, en ese análisis que se hacía de la realidad latinoamericana y específicamente del ARCO, países del ARCO andino, señalábamos las amenazas que se ciernen sobre la gobernabilidad democrática, sobre la estabilidad, la tranquilidad y la paz social de nuestros países, y señalábamos allí que todos estos acontecimientos que se habían dado primero en Perú, con un enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo y un poder legislativo controlado por fuerzas de la oposición fujimoristas que estaban pues, en un permanente bloqueo de las acciones del Ejecutivo y que terminaron con la decisión que tuvo que tomar el presidente de disolver el Parlamento. A eso se unía también lo que sucedió en Ecuador del presidente Lenín Moreno. Embajador, le voy a rogar que se acerque lo más posible al teléfono porque perdemos de momento la señal para escuchar perfectamente lo que tiene que decir. Adelante. Caray, si le voy a pedir a mi equipo a ver si podemos tomar la llamada internamente e incluso preguntarle si tiene teléfono CanTV o fijo y continuaríamos a partir de allí la conversación. Él recordaba este artículo de opinión suscrito el pasado 9 de octubre, él lo titulaba Polvorín Andino y hacía referencia justamente en torno a lo que ya en ese momento era una preocupación por la agitación, protestas violentas. Él hacía referencia al caso concreto de Ecuador, que se resolvió momentáneamente luego que el presidente Lenín Moreno convocó a los sectores que estaban en la calle, incluyendo a los indígenas, para discutir el tema de las medidas económicas que finalmente suspendió. Eso continuó, y el día de hoy nos toca hablar de, por ejemplo, las elecciones en Bolivia, donde la influencia de Venezuela es patente. Les comentábamos la destrucción, el derribo de una estatua del expresidente Chávez por los manifestantes que no están de acuerdo cómo se ha manejado el proceso, y las declaraciones del propio candidato Carlos Mesa, advirtiendo que se sentía como Leopoldo López por la persecución en su contra. Tratan de señalarlo, de promover las protestas y manifestaciones. Embajador, adelante, lo escuchamos. Bueno, ahora soy yo el que escucha un poco lejos la conversación, pero tratemos de ver si tú me puedes escuchar bien. Perfectamente, embajador, adelante. Bueno, decíamos que el panorama en el arco andino se presentaba bastante convulso, con los acontecimientos que se iniciaron en Perú, con el enfrentamiento entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Parlamento o Congreso, dominado por la fuerza de la oposición, por el fujimorismo, y que condujeron, por supuesto, a la disolución del Parlamento y se produjo toda la renuncia inmediata de la vicepresidenta, hasta que las cosas empezaron a tomar el nivel de normalidad.
Luego siguieron los acontecimientos en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno fue objeto de una campaña de desestabilización importante con manifestaciones violentas, saqueos, etcétera. Seguimos el proceso con Chile, en donde unas manifestaciones que todavía se están dando, muy violentas, con un elevado número de víctimas, saqueos, incendios a edificios públicos, a estaciones de transporte público, pero también al sector privado, como la torre de la empresa Eni. Pero lo más delicado en este momento es la situación en Bolivia, donde se consumaron, a nuestra manera de ver, dos tipos de fraude. Uno que tiene que ver con la inconstitucional candidatura de Evo Morales, que forzó la barra para un cuarto mandato, y otro de tipo operativo, que tiene que ver con la interrupción del conteo de los votos, más de 20 horas suspendido, que pudo haber permitido la alteración de los resultados. Han venido apareciendo urnas electorales en distintos sitios de la capital y en otras regiones, papeletas de votación, en fin, todo lo cual configura un cuadro delicado, de poca transparencia en el proceso. Todo esto me recuerda a mí los episodios que ocurrieron en Perú por el año 2000, cuando el Fujimori enfrentó al entonces candidato Alejandro Toledo. Hubo denuncias de fraude, hubo hechos de violencia. La OEA envió una misión de observación que concluyó que había habido un fraude, designación de un presidente interino, Valentín Paniagua, hasta que se realizaron nuevamente las elecciones y ganó Alejandro Toledo. Así que ese es el cuadro que tenemos ahorita, triunfo forzado aparentemente, a pesar de el rechazo popular, la diferencia que había entre Evo Morales y Mesa cuando se dieron los resultados preliminares con el 83% de los votos contados, era una diferencia de apenas 4 puntos. Y luego entonces aparecen otros resultados donde Morales aparece ganando en la primera vuelta. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que impulsó a la Unión Europea a advertir sobre las dudas, la poca transparencia del proceso. También motivó a que la misión de observadores de la OEA produjera un comunicado en donde expresa su profunda preocupación por ese cambio drástico y difícil de justificar de una tendencia de unos resultados preliminares que en pocas horas resultaron diferentes. Además de esto, tenemos que para mañana miércoles habrá una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para considerar esta situación, y ya hay algunos gobiernos que han anunciado que no reconocerán el triunfo de Evo Morales hasta que la OEA convalide estos resultados de la elección. Embajador, si me permite, tenemos el mensaje que grababa ayer Carlos Mesa, candidato de oposición, quien está denunciando fraude electoral en ese país. Él se refería en los siguientes términos a esa cantidad de irregularidades, sobre todo la suspensión del cómputo de resultados. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Queridos conciudadanos, una vez más, el Tribunal Supremo Electoral incumple su palabra. Su compromiso era darnos el 100% de los resultados del cómputo total de los votos del país a través del mecanismo llamado TREP. Hizo un solo informe al 80% de los votos escrutados e interrumpió su trabajo, un trabajo que es el compromiso de seguridad de algo que todos conocemos. A partir de todos los recuentos de conteo rápido independientes, estamos en segunda vuelta con una diferencia que es inferior a los 5 puntos entre el primero y el segundo. Lo que está pasando es extremadamente grave.
al punto que los observadores de la OEA han hecho un llamado de atención preguntando por qué se ha interrumpido ese recuento. No lo podemos aceptar. No podemos aceptar que se trate de manipular un resultado que obviamente nos lleva a segunda vuelta, que debe realizarse de todas maneras. Quiero alertar a todos ustedes y a nuestros conciudadanos de Comunidad Ciudadana, estar alertas en vigilias en todo el país hasta que este recuento se reinicie sin manipulación y sin ningún tipo de descontrol en cuanto hace al resultado final. No vamos a aceptar que se nos burle el voto que nos lleva a la segunda vuelta para construir una Bolivia mejor. Embajador, yo quisiera su comentario y saber cómo vislumbra usted la situación. En Venezuela lo hemos vivido. Hay demasiadas semejanzas, insisto, incluso en el mensaje que ha ofrecido ayer en horas de la noche el candidato Carlos Mesa, advirtiendo que se sentía como Leopoldo López. Quiere decir que corremos el riesgo que se instale en la región otro régimen que no reconoce la voluntad popular, como ocurre en Venezuela, como han dicho que ocurre en Nicaragua, Cuba es evidente. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, efectivamente lo que ha dicho el candidato Mesa se corresponde con la realidad, se corresponde con los riesgos que existen a la tranquilidad, a la convivencia, a la paz social en Bolivia. Estas denuncias de manipulaciones, de poca transparencia, de ausencia de garantías que se observaron en el proceso, lo que vienen es a confirmar pues que se trata de gobiernos que no quieren, que aferrados al poder, no quieren aceptar las reglas del juego democrático y quieren precisamente perpetuarse en el poder. Eso que hizo Morales con el cambio de la Constitución y luego con desconocer los resultados de un referéndum que rechazó la reelección presidencial y que un consejo y que un tribunal electoral complaciente al Ejecutivo invocó unos derechos humanos para que permitirle presentarse por cuarta vez. Eso es evidentemente eso no es responsable, eso va contra las normas del juego democrático y de la alternabilidad democrática. Embajador Edmundo González Urrutia, gracias por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela expresando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en América Latina y el caso concreto de Bolivia, que mañana será discutido en Consejo Permanente de la OEA. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece. Siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información de interés. La frontera con Venezuela, entre Colombia y Venezuela, estará cerrada desde el jueves hasta el domingo a las 4 de la tarde y además los otros pasos fronterizos también se cerrarán el día sábado y el domingo. Información que dio a conocer la ministra de Interior del vecino país, Nancy Patricia, en su cuenta en Twitter, esto tomando en consideración las elecciones departamentales, territoriales, que se celebran en Colombia el domingo 27 de octubre. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Información, Willy Charcaya, en la producción, Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.